El último altar. Me llamo Adriana Carrillo y llevo 16 años tratando de dormir con la ventana abierta sin conseguirlo. Todo empezó en 2004, cuando todavía vivía en Santa Lucía de la Cumbre, un caserío oaxaqueño perdido entre cerros, húmedos y maizales desordenados. Éramos apenas 40 familias, un templo sin cura fijo y un camino de terracería que nos aislaba cada vez que llovía. Allí la noche no tenía farolas, solo el parpadeo de luciérnagas y el ladrido de perros que se mezclaba con un silencio demasiado espeso para ser natural. El más pobre de todos era don Basilio Rivas. Vivía en un jacal inclinado, con suelo, de tierra y una cama sostenida por guacales. No tenía esposa, hijos ni hermanos, apenas 2 gallinas flacas y un pedazo de milpa que nunca rendía. Lo veía andar encorvado, hablando solo, como si estuviera regañando un recuerdo pegado al oído. A veces se detenía a mitad del camino y miraba el cielo, murmurando algo que sonaba a súplica. Decían que había decidido morir allí, porque ni siquiera la muerte cobraría nada de un hombre que ya no poseía nada. Una tarde de junio, lo recuerdo porque la lluvia olía a ozono fresco, corrió el rumor de que Basilio había ido a ver a tía Salomé, la curandera que vivía detrás del río y que, según mi abuela, sabía más nombres del diablo que de santos. La anciana vendía ungüentos para el reumatismo y rezos para espantar viento malo, pero también hacía trabajos que nadie se atrevía a describir en voz alta. Se dijo que Basilio le rogó fortuna, tierra fértil y un techo que no dejara pasar el agua, y que tía Salomé solo le contestó que todo era posible, siempre que uno aceptara la única moneda que el inframundo reconoce, lo que más ama. A las 3 semanas, el jacal de Basilio había sido reemplazado por una casa de bloc nuevo, con techo de lámina galvanizada que brillaba como plata al mediodía. Llegaron 3 camionetas con tablones, becerros y sacos de abono. Llegaron también hombres contratados para desmontar un terreno que él milagrosamente había podido comprar al comisariado. De pronto era dueño de hectáreas, ganado y un tractor rojo que ronroneaba a la entrada del pueblo. La gente le estrechaba la mano esperando la propina y él la soltaba rápido, como si cualquier contacto prolongado pudiera delatar algo. Yo le vi ese mismo sábado. El dedo anular se le había vuelto negro desde la uña hasta el nudillo, como si lo hubiese quemado el hielo. No dijo nada, pero su mirada parecía pedir ayuda y reírse al mismo tiempo. Con la abundancia llegó una inquietud que nadie quería nombrar. Los perros dormían lejos de su corral. Las vacas recién paridas abortaban sin motivo. Una madrugada, mi madre encontró gallinas degolladas en círculo frente a la puerta. El viento olía a cobre viejo y a un incienso que jamás habíamos usado en la iglesia. Yo empecé a llevar un rosario de palma bajo el suéter, aun cuando el calor era sofocante. Basilio fingía no saber nada, aunque ya nunca comía bajo los árboles ni asistía a los rezos del domingo. Se quedaba encerrado hasta altas horas, con la lámpara de petróleo titilando detrás de las cortinas nuevas. En 2009, todo empeoró. Un suceso bastó para que mi sueño se volviera una grieta perpetua. Mientras volvía de la noria, vi a Basilio, en su traspatio ahondando una zanja con furia. No estaba sembrando, estaba enterrando algo envuelto en costales. Cuando me oyó, se volvió con un gesto que no era suyo, una sonrisa tensa, dura, como la mueca de un maniquí roto. No tuve valor de preguntar. Solo aceleré el paso mientras el sonido del azadón retumbaba en mi espalda como tambores huecos. Llegó la noche del 27 de agosto de 2011. El cielo se cerró sobre el pueblo con nubes densas que parecían absorber la luz de las velas. A las 2:57 de la mañana, me sacó del sueño un llanto de coyote y un golpe seco en la puerta de Basilio. La luna estaba oculta, pero un fósforo se encendió allá dentro. Desde mi ventana pude ver una silueta.
Era un hombre demasiado alto, enfundado en un traje oscuro, impecable a pesar del lodo. Avanzaba sin mojarse, como si la lluvia lo evitara. Basilio abrió dubitativo. El visitante no esperó invitación. Cruzó el umbral y la puerta se cerró sola, lenta, con un crujido de madera vieja que todavía me zumba en los oídos. No supe por qué me atreví, pero salí descalza y me acerqué al ventanuco lateral. Dentro, la escena parecía un cuadro vivo y maldito. Que el forastero había extendido sobre la mesa una vasija de barro llena hasta el borde de una ceniza fina que emitía un resplandor rojo. No hablaban, solo se oía el goteo del alero y la respiración quebrada de Basilio. El hombre sacó de su bolsillo una hoja amarillenta y la apoyó junto a la vasija. Entonces señaló la ceniza, luego el corazón del anciano. Basilio negó con la cabeza, temblando. El extraño acercó el dedo a la frente de mi vecino y sin tocarlo, la piel se le agrietó como tierra reseca. Una ráfaga de olor a azufre me obligó a taparme la boca. No pude soportarlo más. Corrí hasta mi cuarto, me cubrí con la colcha y recé de corrido cuanto misterio me aprendí de niña. La tormenta golpeaba las láminas y debajo de ese estruendo escuché algo peor. El bramido de una res sacrificada y un estallido que hizo vibrar los vidrios. Cuando el gallo cantó, todo volvió al silencio más tajante que he conocido. Al amanecer, la puerta de Basilio estaba abierta de par en par. En 1907, el interior no quedaban muebles ni herramientas, solo el piso ennegrecido y un rastro de ceniza formando huellas que desaparecían a mitad del corral. El tractor rojo seguía allí, pero oxidado como si hubiesen pasado 20 inviernos. Buscamos por el monte, por las pozas y por el camino a la cabecera municipal. No hallamos ni su cuerpo ni las cosas que había comprado. El registro agrario quedó sin dueño y todo volvió a las manos de la comunidad, menos la vasija que nunca apareció. Esa misma semana, tía Salomé fue hallada muerta frente a su choza, los ojos abiertos y el índice derecho carbonizado. Nadie quiso velarla. La enterraron sin rezos y las cruces se agrietaron sobre la tumba antes de terminar la temporada de lluvias. Los más viejos dijeron que el trato se había cerrado, que Basilio debió ofrecer su amor propio y al final quedó devorado por lo único que jamás compartió con nadie, su ambición. Desde entonces no puedo dormir con la ventana abierta. Si el viento sacude las láminas, recuerdo aquel golpe sólido en la puerta ajena y el resplandor dentro de la vasija. Puedo sentir el olor a ceniza encendida y me imagino al visitante buscando la siguiente casa donde reclamar otro pago impensable. Cuando la oscuridad es demasiado densa, llego a creer que se detendrá frente a mi umbral, porque todos ocultamos algo que amamos más de lo que admitimos. Y si él toca, sé que no habrá cerradura ni plegaria que detenga el precio que impone el último altar. Caldo de sombras. Me llamo Darío Álvarez y escribo esto para que no muera conmigo. Crecí en San Vicente del Encino, un caserío perdido entre cerros agrietados del sur de Zacatecas. Éramos apenas 200 almas en 1998. El turismo pasaba de largo. Solo teníamos una cantina con piso de tierra, la escuela primaria de un salón y un kiosco oxidado donde los viejos jugaban dominó bajo una bombilla temblorosa. Cada amanecer llegaba olor a tierra mojada y artemisa, y cada anochecer retumbaba el bramido opaco de los coyotes en las cañadas. La vida era simple: ordeñar a las 5, clases hasta el mediodía, arrear chivas por la tarde y rezar el rosario antes de dormir. Sin embargo, existía algo que ninguna ranchería vecina repetía: la historia de la partera Aurelia. Mis abuelos juraban que fue buena mujer hasta que la tragedia torció su destino. Decían que cuando un parto salía mal, Aurelia recogía
al recién nacido, y lo hervía para extraer un ungüento que prolongaba su existencia. Otras versiones afirmaban que enloqueció cuando perdió a su propio hijo y buscaba, en aquellos restos, la forma de verlo de nuevo respirando. Yo tenía 11 años cuando la maestra Leticia llevó a la clase a buscar plantas de herbolaria. Nos adentramos medio kilómetro en el monte. Todo iba bien hasta que noté huellas de pies descalzos junto a las nuestras. Lo comenté y la maestra ordenó regresar. Esa tarde merendó con nosotros en la cocina, fingiendo tranquilidad. Se marchó antes del anochecer y jamás repitió la excursión. El miedo, sin embargo, convive bien con la necesidad. A los 17 empecé a ayudar a los ganaderos a rastrear becerros extraviados. En noviembre nos cayó la noche en plena vereda y vi, a lo lejos, un farol trémulo que nadie más quiso reconocer. Aquello prendió mi curiosidad como yesca. 2 semanas después, un frente frío descendió de la sierra. El termómetro marcó 3 grados y la llovizna golpeaba como agujas. Mi madre me envió al alba por Ocote antes de que el agua empeorara. Partí con nuestro burro y un machete. El cielo era un techo de plomo que parecía venirse abajo. A medio camino, el aguacero se volvió cortina y el burro empezó a temblar. Recordé el resplandor que había visto en la distancia. Una fuente de calor significaba supervivencia. Guié al animal hacia la loma donde creí que surgiría aquella luz. La choza apareció al otro lado de una garganta pedregosa, en un claro que los mezquites parecían evitar. Muros encorvados, techo de ramas y petates, puerta hinchada por la humedad. Un humo gris escapaba por un agujero improvisado. Adentro olía a tierra mojada, a leña verde, pero también a grasa recalentada y hierbas rancias. Un fogón de piedras volcánicas rugía con brasas vivas. Sobre él, una olla de hierro borboteaba con sonido grave, casi animal. El calor me abrazó. Cerré la puerta para frenar el viento. La estancia era única. Alfarería quebrada, estantes carcomidos, frascos con líquidos turbios, racimos de gallinas disecadas y costales reventados que dejaban ver huesos pequeños. El techo lloraba goteras, pero alrededor del fuego el piso estaba seco, casi terso, como pulido por pasos invisibles. Consideré irme, pero las llamas me hipnotizaron y el cuerpo, empapado, exigía calor. Me arrodillé para calentar las manos. Al moverme tropecé con un cuenco que rodó hasta mis botas. Adentro había dientes humanos, brillantes y recién extraídos. Sentí un puñetazo de náusea. Quise huir, pero un relámpago me cegó. El trueno sacudió la choza. Me pegué a la pared más firme y al abrir los ojos advertí que la olla olía diferente. Un dulzor de carne estancada que me erizó el cuero cabelludo. Me acerqué, guiado por morbo y espanto. El líquido era espeso, casi negro, y vi flotar algo con cabello aún adherido. Retrocedí, pateé el cuenco, caí sobre el barro. Al alzar la vista descubrí un ventanuco que juraría no estaba antes. En él asomó un rostro informe. Piel ceniza, ojos hundidos, boca torcida en un ángulo imposible. Desapareció de golpe. El fogón bufó como bestia. Las brasas se avivaron y el caldo empezó a hervir con furia. Espuma gris saltó a mis mejillas. Sentí un tirón en el tobillo. Una mano huesuda emergía del lodo. Tendones secos, uñas rotas, olor a cobre. Las uñas me rasgaron el calcetín y se clavaron en la piel. Grité con todo el aire y tiré de la pierna. Me liberé dejando la bota. Salí trastabillando a la tormenta. El burro había huido. Relámpagos hacían parpadear árboles retorcidos como ancianos encorvados. Algo se arrastraba tras de mí, pegajoso, insistente, invisible pero pesado en la noche. Corrí sin rumbo hasta llegar a un arroyo crecido. Lo crucé con el agua a la cintura y el corazón a punto de quebrarse. Un saco, atrapado entre ramas, golpeaba las piedras.
Cada embate producía un balido infantil. No había bebé alguno, solo el viento, pero resonó como un coro de recién nacidos y me arrancó un gemido. Al otro lado, exhausto, vi que la choza se alzaba a pocos metros, aunque la había dejado atrás. Una figura encorvada salió del umbral, con mi bota chorreando algo oscuro. Vomité bilis y corrí. Emergí del monte poco antes del amanecer. La tormenta quedaba atrás y el cielo clareaba con un violeta enfermizo. Llegué al pueblo embarrado, descalzo de un pie, y con un temblor que no cedía. La fiebre se quedó conmigo varias semanas. Cuando pude hablar, conté lo ocurrido. Mi madre guardó silencio, me abrazó y rezó 10 rosarios mientras quemaba pirul y ruda. Mi padre ensilló un caballo y partió a la sierra llevando su escopeta, ya más vieja, de cañones recortados. Regresó 2 días después con la mirada vacía y la mano derecha vendada. Jamás explicó qué halló. Los hombres dejaron de llevar el ganado a esa parte del monte. Un mes después, una expresión de alerta se extendió por el pueblo. El perro de don Gumaro apareció con el hocico lleno de dientes humanos, relucientes como porcelana. Nadie lo comentó, pero todos entendimos. Yo me mudé a Aguascalientes para estudiar mecánica. Intenté sepultar el recuerdo bajo rutina, pero cada febrero, en la fecha exacta en que crucé ese umbral, encuentro en mi ventana un cuenco de barro con 3 dientes ajenos, una ramita de romero seco y un mechón de pelo negro. He cambiado de apartamento 4 veces, siempre me encuentra. Los doctores hablan de estrés postraumático y me recetan pastillas que aturden el sueño, sin saber que mis pesadillas no vienen de mi mente, sino de un lugar que sigue respirando allá afuera. Cuando despierto con el olor a caldo de hueso y hierbas, enciendo todas las luces y me siento contra la puerta hasta ver el sol. A veces, justo antes del amanecer, escucho un cuchicheo afuera, como si alguien probara el cerrojo con dedos huesudos. Entonces mi piel se llena de ampollas invisibles y recuerdo la mano que me sujetó. Si alguna vez atraviesan el sur de Zacatecas y ven un resplandor naranja en medio del monte, sigan de largo. No confíen en el calor que promete refugio. Alimenta, algo que ya decidió el sabor de su siguiente comida. Las leyendas no son cuentos para espantar niños, son trampas vivas que se alimentan de la incredulidad. Yo lo aprendí cuando creí vencer al frío con un techo ajeno. Ahora, mientras termino de escribir, el olor dulzón invade mi cuarto en la ciudad. Fuera la noche es clara y no hay nubes, pero siento la humedad de la sierra filtrándose por las paredes. Mi historia comenzó aquella madrugada de 1998 y terminará el día que vuelva a sentir su mano en mi tobillo, y sé que al fin tendré que contestar la pregunta que me susurró en la choza: ¿tienes hambre, muchacho? Porque el hambre nunca se sacia. Los marcados. Me llamo Tomás Alarcón y escribo esto porque las noches ya no me dejan dormir. Vivo en la ciudad de Oaxaca, pero nací en un caserío llamado San Miguel de los Encinos, escondido entre los pinos de la Sierra Mixteca. Allí, en 1900, el verano de 1965, ocurrió algo tan extraño que el pueblo terminó borrado de los mapas. No hay actas, no hay fotografías, solo quedan los recuerdos que me persiguen cuando la madera del ropero cruje y el viento pasa enumerando nombres olvidados. San Miguel era apenas una calle terrosa, 20 casas de adobe, un arroyo claro y una capilla de campanas pesadas. De día se oía el chillido de las chicharras, de noche solo el murmullo de los alisos. Sobrevivíamos con maíz y frijol, y creíamos que la peor enfermedad era una torcedura de espalda durante la cosecha. Éramos pobres, sí, pero nada parecía amenazar nuestra rutina simple hasta que la fiesta del patrón cubrió la plaza con pólvora, polvo y música de violín. 3 días después del festejo,
El carpintero Julián amaneció con un resfriado leve. Tosía como si tuviera polvo en el pecho y se quejaba de un frío particular en la nuca. Al atardecer, su esposa descubrió en esa zona un círculo negro, perfecto, del tamaño de una moneda. Intentó limpiarlo con alcohol, después con agua bendita, pero la mancha seguía lisa y opaca. Al amanecer siguiente, Julián ya no estaba. La cama conservaba el hueco de su cuerpo, la sopa sobre el fogón seguía tibia y la puerta continuaba atrancada desde dentro. Los vecinos supusimos un viaje repentino, quizá un asunto con contrabandistas de madera. Sin embargo, al cuarto día cayó enfermo el sacristán. Presentó la misma tos, la misma fiebre pequeña y el mismo anillo oscuro en la nuca. Montamos guardia turnándonos con lámparas de petróleo. A la cuarta noche, la cama apareció vacía y las ventanas selladas por dentro. Las huellas terminaban antes de empezar. Fue entonces cuando el pánico se coló en cada gallinero y en cada respiración. Las desapariciones se multiplicaron. Primero fueron casos aislados. Pronto fueron familias enteras que estornudaban un día y al tercero se evaporaban. El herrero, los mellizos de la maestra rural, la anciana del molino. Siempre precedía un resfriado improbable y la marca como un eclipse de tinta. Buscamos en barrancos, registramos cuevas y hasta abrimos tumbas viejas, pero no hallamos cuerpos, ni ropas, ni sangre. Solo encontramos en las madrugadas voces que el viento traía desde el filo del monte, voces apagadas que pronunciaban nuestros nombres uno por uno. Cuando ya quedábamos menos de la mitad, la curandera Basilia desenrolló un manuscrito devorado por polillas. Hablaba de Tlatocayotl, devorador de hálitos, un dios primigenio a quien los antiguos mixtecos alimentaban con sacrificios. Si la ofrenda faltaba, desataba pestes que marcaban a los escogidos para beber su espíritu. Según Basilia, el anillo era la boquilla por donde se sorbía la vida. Nos recomendó encender ollas de copal, clavar cruces en los umbrales y, sobre todo, no pronunciar nuestro propio nombre después del ocaso. Aquella tarde el aire cargó un olor dulzón, como maíz fermentado. Los perros del pueblo se escondieron bajo los hornos de leña y aullaron sin levantar el hocico. Recuerdo haber visto un enjambre de luciérnagas negras formando remolinos encima del cementerio, y el párroco, con la sotana pegada de sudor, gritaba oraciones que se ahogaban antes de llegar a mis oídos. Corrí a casa y vi que mi madre empacaba lo poco que teníamos. Quiso huir, pero el anillo oscuro apareció también en su cuello. Al ver su mirada vacía, entendí que ya nos habíamos quedado sin caminos de escape. Obedecimos por terror, no por fe. Degollamos gallinas y vertimos la sangre en los maizales, pero las desapariciones continuaron. La noche que perdimos al maestro de música entendí que nada de lo humano bastaba. Al regresar de aquella búsqueda infructuosa, vi bajo la luz difusa de un candil que un aro oscuro comenzaba a delinearse en mi propia nuca. Sentí como el frío de la tinta se extendía por la columna como una telaraña helada. Basilia me confinó en la sacristía derruida. Rodeó el catre con un círculo de sal, colocó 4 velas y una piedra de obsidiana grabada con espirales. Dijo que, si llegaba la hora, debía presionar aquella piedra contra la marca, como taponando un pozo. Aseguró que el dios necesitaba un pasaje abierto para arrastrar mi aliento, y que el mineral podía romper la succión, aunque quizá a costa de mi carne o de la poca cordura que me restaba. Pasé la primera noche sin parpadear, escuchando cómo el viento lamía las tejas. A la medianoche la llama de las velas se volvió verdosa y las sombras proyectaron figuras que no coincidían con mis gestos. Sentía tirones en la nuca, como si alguien atara allí un hilo y lo tensara desde afuera. El zumbido subía de tono y en él distinguí voces, todas conocidas, todas muertas. Repetían mi nombre con un murmullo húmedo. La segunda noche fue peor.
El aro ardía y supuraba un líquido oscuro. La sal se agrietó y los insectos huían de la estancia como si presintieran humo invisible. Cuando la última vela se extinguió, un frío brutal ocupó el aire. Vi cómo se abría una fisura en la pared de adobe. Más que un agujero, era un túnel hecho solo de negrura. Del otro lado flotaban los desaparecidos, petrificados en un silencio que dolía. Sentí que algo me tiraba hacia ese vacío. Me arrodillé, clavé los dedos en la piedra de obsidiana y la presioné contra la marca. El dolor fue insoportable, como si arrancara la piel con brasas, pero el túnel vibró y los rostros del interior se deshicieron en granos de ceniza. Entonces, escuché un bramido que no cabía en garganta humana, un eco que partió las vigas y apagó los gallos del amanecer. Aguanté hasta que la fisura colapsó sobre sí misma. No recuerdo cuánto tiempo permanecí en cuclillas con el pecho incendiado. Cuando el dolor cedió, me di cuenta de que parte de mi cabello se había vuelto blanco y que la piedra ahora estaba caliente como vísceras recién expuestas. El cuarto hedía a ozono y a tierra mojada como después de un rayo. Me atreví a tocar la pared. Donde estuvo la fisura quedó una huella vidriosa, parecida al fondo de una botella rota. Desperté a la luz gris del alba. La sal estaba derretida y la obsidiana rota en dos. La marca había quedado como una quemadura antigua. Afuera, el pueblo era un cascarón vacío. Puertas abiertas, ollas humeantes, gallinas sueltas, pero ni un solo habitante. Encontré a Basilia desplomada sobre el atrio, el códice abierto bajo su mano rígida. Comprendí que su vida había servido como moneda para cerrar la grieta. Tomé el códice y caminé montaña abajo sin atreverme a mirar atrás. A mediodía, cuando crucé el río, el rumor del agua pareció decir mi nombre, débil, como un eco que se rompe. No regresé jamás. Con el tiempo, San Miguel de los Encinos desapareció de los censos. Dicen que ahora solo quedan ruinas cubiertas de musgo que gotean agua oscura incluso en la sequía. Han pasado 60 inviernos. Cada vez que la gripe me rodea y el cuello me arde, recuerdo el aro que casi me tragó. Guardo los fragmentos de obsidiana en una caja de madera, rodeados de sal nueva. A veces palpitan, otras veces sudan un rocío frío que mancha la madera. No he encontrado explicación en ningún libro, pero sé que aquello duerme, esperando hambre. Si alguna noche el viento pronuncia otra vez mi nombre con la voz de los ausentes, solo me quedará encender la última vela y sostener el fragmento contra mi piel, velando el resuello de esta casa vacía. Escribo esto como advertencia. Si encuentran un círculo negro en la nuca, no digan su nombre en la oscuridad, porque alguien o algo lo está escuchando. Guardo también este cuaderno, con las hojas ya amarillas, para que algún viajero lo encuentre cuando yo falte. Si San Miguel reaparece como espejismo en alguna cartografía digital, no se atrevan a visitarlo. Donde los mapas solo ven silencio, laten pozos de garganta antigua. Yo, que escapé de uno, sigo escuchando el agua detrás de los muros, esperando nombres para beberlos completos una vez más. Colas de medianoche. Me llamo Manuel Reyes y llevo 16 años intentando convencerme de que aquella madrugada de 1999 fue una alucinación provocada por la fatiga y la soledad del campo. Nunca he logrado dormir de corrido desde entonces. Aún hoy, cuando una rama golpea la lámina del techo o un perro ladra lejos, el recuerdo me amarra la garganta y me obliga a encender todas las luces. Contar lo ocurrido no es catarsis, es advertencia. Porque si alguna vez viajan a Santa Luz, el caserío montañoso del norte de Puebla donde nací, tal vez noten que casi nadie conserva gatos, y los pocos que hay duermen encerrados bajo llave, en cuartos sin ventanas. Santa Luz era en 1999 un puñado de casas de adobe desperdigadas sobre un valle estrecho. Las laderas estaban cubiertas de maguey y milpa,
y el único camino de terracería se volvía barro cuando llovía. Éramos 100 y pico de almas, casi todos parientes. Mis padres cultivaban frijol y criaban gallinas. Yo, con 20 años, ayudaba y de vez en cuando trabajaba de peón en ranchos vecinos. La rutina era monótona, pero el silencio del campo me hacía sentir dueño de algo inmenso. Sin embargo, aquella paz se quebró la tarde en que apareció la forastera. Volvía yo del potrero, cansado y polvoriento, cuando la vi avanzar cojeando por la vereda. Era una mujer muy anciana, envuelta en un rebozo gris que apenas dejaba ver un rostro ceniciento, lleno de arrugas profundas como grietas secas. En el brazo cargaba una cesta tapada con manta. Me saludó con un murmullo y destapó el canasto. Dentro se revolvían varios gatitos recién destetados, de ojos aún velados y pelaje moteado. Dijo que su gata había parido demasiados y buscaba hogares para ellos, que los regalaba porque el pueblo le había mostrado hospitalidad. No recordaba haberla visto antes, pero eligiendo un gesto de buena vecindad, tomé un cachorrillo pardo con manchas blancas en la cara y las patas. El animal empezó a ronronear tan pronto, mis dedos rodearon su pequeño cuerpo. Extrañado por su mansedumbre, acepté la ofrenda. La anciana sonreía con una serenidad perturbadora. Pregunté de qué rancho venía. Respondió sin mirarme. De más allá de los cerros. Luego siguió su camino hacia el centro, la cesta brincando como si dentro latiera algo grande. Llevé al gatito a mi jacal, una habitación amplia levantada junto al granero de mis padres, y le acomodé un cajón con paja. Le puse leche en una tapa de jarro y un pedazo de tortilla remojada. Mientras él comía, pensé en un nombre. Decidí llamarlo Cuche, por la mancha que le cruzaba el lomo y lo hacía parecer cerdito. Esa noche cené café con tamal, cerré la puerta con tranca y me acosté confiado. Cuche dormía enroscadito a un costado de mi petate, con la respiración leve de un cachorro satisfecho. No sé la hora exacta en que todo cambió. Sé que la luna estaba alta porque la luz plateada se colaba por los listones de madera, y porque el canto de los grillos había cesado, sustituido por un silencio espeso, casi líquido. Entonces hubo un estampido, un trueno seco que hizo vibrar los cristales. Primero creí que alguien disparaba para espantar coyotes en el corral. Luego comprendí que el estruendo había sonado dentro de mi cuarto. Me incorporé, confuso, y sentí un zarpazo ardiente en el tobillo. Una mandíbula afilada se clavó en mi piel y tiró con una fuerza desmedida. Grité, pataleé, logré encender la lámpara de petróleo y vi aquello. Frente a mí ya no había un menino de semanas, sino un engendro de casi medio metro de largo. El pelaje se erizaba en clavos negros y del lomo nacían dos colas que se agitaban como látigos. Los ojos eran pozos de brasa líquida, la boca una trampa de cuchillas. Las patas terminaban en garras que dejaban surcos en la tierra apisonada. Reconocí, pese al terror, la mancha sobre el lomo. Era Cuche, solo que había crecido décadas en un par de horas y mutado en algo imposible. El hedor que despedía, una mezcla de carne podrida y humo, me nubló la vista. Saltó de nuevo, enganchando mi camisa con las zarpas y lanzándome contra el muro. Sentí las tablas crujir. Cogí un azadón apoyado en una esquina y lo blandí. El filo chocó contra la criatura y rebotó como si hubiera golpeado piedra. El horror se tornó pánico puro. Comprendí que las herramientas de labranza no servirían. Logré empujarlo con una patada, derribé el banquito donde yacía la lámpara y el queroseno se derramó. Quise aprovechar la chispa, incendiarlo, pero una idea más lúcida me atravesó. En el cajón del buró guardaba una vieja pistola Star que mi abuelo había traído de la Revolución. La cargaba con 3 balas, solo para espantar víboras. Gateé hacia el mueble, las uñas del monstruo chasqueando sobre mí. Al palpar el metal frío sentí un hilo de esperanza.
Giré y disparé sin apuntar. El estallido reventó mis oídos. El proyectil dio en el cuello peludo y un chillido agudo, casi humano, me taladró el pecho. El animal retrocedió tambaleante, pero no cayó. Una cola cercenada reptó sola sobre el suelo, retorciéndose como lombriz. Con el corazón tropezando en mi garganta, apreté 2 veces más el gatillo. La segunda bala partió un ojo, la tercera le abrió el vientre. El engendro emitió un rugido que me empapó de sangre caliente y finalmente se desplomó sobre la tierra. Temí que se levantara de nuevo, así que tomé una pala, arrastré el cadáver afuera y cavé bajo el huizache, iluminado apenas por la luna. Enterrarlo parecía la única forma de contención. El hedor era insoportable. Cuando la primera luz de amanecer pintó las nubes, el agujero estaba sellado. Eché cal viva, usada para el retrete, con la esperanza de frenar la podredumbre, y regresé a lavarme las heridas. Tenía la pierna perforada y el hombro dislocado, pero estaba vivo. Más tarde, al colear hasta la cocina de mis padres, encontré a mi madre llorando. En la mesa había vendas ensangrentadas. Mi padre se sostenía el antebrazo con un trapo. Me contaron que, durante la noche, un gato, regalado por una viejita, les había destrozado el gallinero y atacado al perro. Mi padre lo degolló con el machete, después de que el animal se lanzara contra él con las 2 colas abiertas como alacrán. Cuando describieron su aspecto, supe que era gemelo del que yo había enterrado. Aquella mañana el pueblo fue una romería de lamentos. Doña Merced, la tendera, narraba con voz temblorosa cómo su nieta había perdido 2 dedos por la mordida de su gatito, y don Filemón aseguraba que en su casa la bestia había gruñido palabras en náhuatl antes de huir por la ventana. Casi cada familia poseía un ejemplar, todos provenientes de la misma anciana. Nos reunimos en la explanada. Los hombres formamos cuadrillas, armados con escopetas, azadones y lámparas de aceite, y rastreamos cada calle, corral y troje. Encontramos 6 cadáveres. Otros 2 animales escaparon hacia el monte, dejando huellas que parecían manos de niño. Los viejos hablaron de nahuales, de brujas que parían bestias como extensiones de su rencor. Recordaron historias de ganado despedazado y niños desaparecidos tras el paso de mujeres desconocidas. Se decidió quemar los cuerpos y rociar sal en los hoyos donde fueran enterrados. Por 3 noches seguidas montamos guardia. No volvimos a ver a la anciana ni a los gatos sobrevivientes. Un curandero de Cuetzalan vino, bebió aguardiente, quemó copal y declaró el aire limpio, pero nadie volvió a sentirse seguro. Las cicatrices de mis heridas cerraron, aunque una punza con el frío de noviembre. Con el tiempo dejé Santa Luz, pero rara vez paso más de un mes sin soñar con el rechinar de aquellas garras. La pesadilla siempre termina igual. Abro los ojos y el cuarto está a oscuras, salvo por 2 carbones que arden al pie de la cama, y alcanzo a oír el látigo gemelo de las colas golpeando el suelo. Despierto jadeando, invadido por el olor del queroseno que ya no uso. Han pasado 16 años y el pueblo continúa evitando a los gatos. Cuando regreso a visitar a mis padres, las noches siguen siendo demasiado silenciosas. Nadie quiere disparar, sea un arma que pueda atraer algo peor. A veces, al borde del camino, se alza un maullido extraño, grave, casi burlón, y todos fingimos no escucharlo. Pero cada quien aprieta con fuerza el crucifijo o la navaja que lleve en el bolsillo, como si supiéramos que la bruja aún ronda más allá de los cerros, criando otros cachorros para sembrar su terror. Quizá mi relato parezca increíble. Crean lo que quieran. Yo solo pido que si un día una anciana se acerca ofreciéndoles un regalo vivo envuelto en manta, piensen 2 veces antes de aceptar. A veces, aquello que ocupa las sombras no necesita invitación para entrar. Basta con el cariño ingenuo de quien lo carga en brazos. Yo abracé a Cuche con ternura
Y él respondió mostrándome cuán fácil puede quebrarse la realidad cuando la luna decide abrirnos la puerta del miedo. Desde entonces, cada vez que la noche se vuelve demasiado clara, recuerdo los ojos encendidos y las colas golpeando la tierra. Y como entonces, vuelvo a sentir que nunca estamos realmente solos. Luz errante. Hace unos meses encontré entre las cosas viejas de mi padre un cuaderno de tapas verdes cubierto de polvo y manchas de humedad. Pensé que eran cuentas de cultivo o notas de cosecha, pero resultó ser el diario de mi abuelo Valentín, Miramón. Siempre oí que él no sabía escribir más que su nombre, así que aquello me intranquilizó desde el primer instante. Lo abrí con la misma curiosidad que con miedo, y entendí por qué su letra, temblorosa y apretada, nunca fue mencionada en casa. Contaba algo que nadie quiso repetir en voz alta durante casi 4 décadas. La llegada de una presencia imposible al pueblo donde él nació, Santa Lucía del Viento, una ranchería escondida entre serranías polvorientas del sur de Oaxaca, allá por 1984. Yo crecí en la ciudad, pero de niño visitaba a mis abuelos cada verano. Los habitantes eran apenas 80, y las calles no eran más que brechas de tierra agrietada por el sol. La señal de radio era caprichosa, y el primer televisor llegó apenas en 1991. Desde entonces, los forasteros podían contarse con los dedos de una mano, y ninguno encajaba con la descripción que mi abuelo escribió. Un hombre altísimo, delgado, de piel tan pálida que parecía una vela, y un rostro sin arrugas ni expresión. Según su relato, apareció una tarde de noviembre. Lo vieron descender por la vereda principal, la única que conectaba a Santa Lucía con la carretera federal. Caminaba despacio, como quien mide el pueblo con cada pisada. Llevaba camisa blanca sin manchas, pantalones de un gris casi plateado y botas que no levantaban polvo aunque el suelo estuviera reseco. No habló con nadie, solamente volteaba a cada puerta, a cada ventanuco, como si buscara un nombre que se le escapaba. Mi abuelo era un hombre práctico. Le bastaba con la siembra, los animales y la misa de los domingos. Sin embargo, aquel extranjero lo intrigó. Se acercó y le preguntó si necesitaba agua o refugio. La respuesta fue un sonido que él describió como lengua descompuesta, una mezcla de sílabas sin forma y un zumbido agudo. No era español, tampoco inglés, ni ninguna lengua indígena conocida en la región. Valentín retrocedió, convencido de que el visitante se había atragantado con su propio aire. El extraño se limitó a mover la cabeza de un lado a otro, como un niño que aún no ha aprendido a sentir. Al caer la noche, los perros del pueblo se alborotaron. El diario detallaba que ninguno ladraba a la luna ni a los borrachos del bar, sino a aquel hombre que seguía caminando en círculos. La oscuridad lo tragaba y al mismo tiempo lo hacía resplandecer. Abuela Úrsula afirmó haberlo visto fosforescente, como luciérnaga gigante. Nadie quiso salir a comprobarlo. Bastó con escuchar el coro de gruñidos y aullidos para que hasta los más valientes echaran cerrojo a sus puertas. A la mañana siguiente, desapareció sin dejar rastro. El polvo sobre sus pisadas era liso, como si nunca hubiera pasado nadie por allí. Unos pensaron que se marchó antes del amanecer, otros que fue un mal sueño colectivo. El día transcurrió lento, con murmullos que se apagaban en cuanto alguien se acercaba. Pero a las 4 de la tarde, bajo un sol alto y áspero, el hombre blanco reapareció, saliendo de la cañada como si acabara de nacer del desierto. Recorrió de nuevo cada calle, con la misma parsimonia, los mismos ojos vacíos y esa mueca que no era sonrisa ni ceño fruncido, solo vacío. Durante 2 semanas, la rutina se repitió. Llegaba al filo de la tarde, caminaba hasta la última casa y regresaba, sin comer, sin beber. Nadie se atrevía a tenderle la mano.
Mi abuelo, inquieto, decidió seguirlo de lejos la 14ª noche. Anotó que a las 11 en punto, el extraño abandonó el pueblo rumbo al monte, por un sendero donde solo transitaban cabras. Valentín lo vio detenerse ante un cedro viejo que todos creían seco. Entonces ocurrió lo imposible. La corteza se abrió como puerta de granero y el hombre cruzó al interior. El tronco volvió a cerrarse con un chasquido mudo y la izquierda del árbol brilló unos segundos antes de apagarse. No hubo tormenta ni temblor, solo silencio. Mi abuelo corrió al ejido, despertó a 3 vecinos y juntos regresaron al cedral. Con linternas y machetes, revisaron cada milímetro de madera. Nada. La hendidura no existía. El cedro seguía muerto. Aún así, decidieron talarlo por si aquello era cosa del diablo. Les tomó hasta el amanecer derribarlo, y cuando cayó, descubrieron algo escalofriante. La savia resumaba verde neón, idéntica al brillo que había cubierto al visitante. La madera olía a ozono y musgo fresco, como si hubieran cortado un árbol vivo y no un cadáver de años. Al tercer día, los hombres que participaron en la tala despertaron con fiebre y la piel jaspeada de manchas verdosas. El médico de la cabecera municipal no halló explicación. Uno deliraba que el forastero lo observaba desde el marco de la ventana. Otro juraba que escuchaba un zumbido dentro de la cabeza. Todos se curaron al cabo de una semana, excepto Hilario, capataz del campo maicero. Su piel se puso translúcida y apenas el sol tocó su cuerpo, dejó de respirar. Lo enterraron sin autopsia, bajo una lápida improvisada. Nadie mencionó el cedro ni al hombre blanco. En el pueblo nada vuelve a ser costumbre, pero el silencio es herramienta de supervivencia. Pasaron meses sin novedad, hasta que una noche de abril, los perros ladraron otra vez. Una franja luminosa, como vapor enclavado, en el suelo, serpenteó por la calle principal. Las ventanas se iluminaron con una luz fría y quedaron marcadas huellas ovales que ardían sobre la tierra. Mi abuelo escribió que vio aquellas pisadas deshacerse en partículas luminosas que se alzaban al aire como polvo estelar. El fenómeno se repitió con intervalos irregulares, a veces cada luna llena, otras cada lluvia de verano. Nadie confrontó la aparición, pero los mayores contaban a los niños que no salieran después de la oración de la noche. Los que desobedecieron despertaron mareados, con la sensación de un silbido pegado al tímpano, y con cicatrices delgadas como hilos verdes en la frente. El sacerdote peregrino que llegó en 1986 afirmó que aquello era castigo por curiosear donde Dios no llama. Bendijo casas, santos y caminos, pero las luces siguieron apareciendo. Mi visita más vívida ocurrió en 1997. Tenía 12 años y desperté una madrugada porque la habitación entera resplandecía con un color menta muy suave. Me levanté creyendo que amanecía, solo para ver al otro lado del patio la silueta perfecta de un hombre alto e inmóvil mirando la puerta de la cocina. Sus ojos parecían 2 charcos blancos. No sentí terror. Sentí una tristeza profunda, como si él y yo supiéramos que no pertenecíamos al mismo sitio. Extendí la mano. Él dio un paso atrás y tras un parpadeo, desapareció. A la mañana siguiente, encontré en el suelo una rama delgada impregnada de savia fluorescente que tardó días en apagarse. Con la llegada de la red de celulares, los rumores salieron de Santa Lucía. Algunos decían que el visitante era un ser extraterrestre estudiando pueblos remotos. Otros, que era un fantasma sin patria. Las teorías se multiplicaron, pero ninguna explicaba el frío que llenaba las habitaciones cuando pasaba, ni el eco metálico que dejaba en las paredes, ni las hierbas que amanecían mustias allí donde sus huellas brillaban la noche anterior. Mi padre nunca habló de ello. Quemó el viejo cuaderno la mañana que lo encontró en mi habitación. Dijo que algunas historias no deben revivirse.
pero yo memoricé cada palabra antes de que ardiera. Sé que el hombre de luz sigue allí. Lo sé porque todavía visito a Cientos. Mi abuela aún vive, y cada vez que camino por los linderos del Milpón, noto pequeños destellos en las zanjas, como carbones verdes bajo el lodo. Y porque 3 años atrás, mientras me hospedaba, escuché la puerta abrirse a las 3 de la mañana. No fue viento. Vi la sombra alta y muda moviéndose por el corredor, y aunque quise hablarle, mi lengua quedó pegada al paladar. Él se detuvo frente a mí, ladeó la cabeza con aquella expresión de niño que aprende a nombrar el mundo, y emitió un murmullo metálico que sentía antes en los huesos que en los oídos. Ya aprendí, así lo entendí, aunque su boca no formó palabras. Luego cruzó el patio y se desvaneció entre los árboles de naranja agria, dejando tras de sí un aire denso que olía a electricidad. Al amanecer, encontré una línea de marcas ovales, fosforescentes, que llegaban hasta ahí. El viejo tronco del cedro derribado hacía tanto. El tocón estaba hueco y relucía por dentro, como si la savia jamás se hubiera secado. Toqué la pared interior y sentí un pulso lento, idéntico al latido de un corazón gigante. Mi mano quedó impregnada de luz que no se apagó hasta una semana después, pese a que me la lavé con tierra, alcohol y agua bendita. No escribo esto para convencer a nadie. Lo hago por la misma razón que mi abuelo llenó su cuaderno, para que quede constancia de que algo vino a aprender a nuestra tierra y que tal vez, cuando termine su estudio, nos use de lección final. En Santa Lucía del Viento, pocas cosas cambian, pero todas se recuerdan. Y cada noviembre, justo cuando la neblina del cerro cubre las milpas, los perros vuelven a ladrar al aire vacío. Entonces la gente reza, el silencio se espesa y nadie se atreve a nombrar al visitante. Porque algunos secretos deben quedarse en los pueblos, sí, pero otros deben contarse antes de que la luz se los lleve por completo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.